Vamos a estudiar en esta lección el infinitivo en sus dos vertientes del uso con y sin la partícula zu, ¿ok? Que es el equivalente, como he dicho, al inglés to, to, escrito to. Bien, entonces, ¿cuándo va sin el zu? Cuando va precedido de los verbos modales. Dürfen, können, müssen, sollen, wollen und mögen. Dürfen es poder, pero mm, por permiso. Es decir, tienes permiso para hacer algo. Können es poder, pero poder por capacidad, porque tienes los medios, la fuerza, en fin, lo necesario. ¿eh? Müssen es deber, pero es un deber personal. Sollen es deber, pero es un deber que te impone una tercera circunstancia. Podría ser una ley, en fin, algo externo a ti. Wollen es querer y mögen es bien gustar, es muy suave, es una forma más suave del wollen, digamos, ¿no? Fräulein, que por cierto, el Fräulein lo habré, es una frase, es una palabra muy escuchada, muy oída, significa, como sabéis, quizás señorita, y se pronuncia como lo he pronunciado, porque, como dije también, la A con diéresis es una E y la E con la U es una OI, por tanto, Fräulein Hein muss, tercera persona del verbo modal, debe die Werkstatt anrufen, debe llamar al taller, ¿ok? O sea que ya veis que llamar va seguido de o sea, va seguido, se utiliza con un verbo, o sea, con un acusativo, die Werkstatt, ¿ok? Eh, Verbos con los que va a ir sin el zu, también aparte de los verbos modales. Bleiben und lassen. Bleiben es permanecer. Lassen es dejar, en el sentido de permitir, o sea, es el let. Let. Bitte bleiben Sie doch sitzen. Permanezcan sentados. Ellos lo han traducido aquí, por favor, no te levantes, pero bueno, es otra manera de decir, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es traducido así, como lo he dicho en castellano. Immer wieder bleiben in den öffentlichen Verkehrsmitteln wertvolle Sachen legen. Bueno, esta es una frase demasiado larga para que la tengáis que esta, pero bueno, prefiero no. La tenéis aquí en esto, es que son demasiadas palabras para alguien que todavía no tiene vocabulario. Die Gemeinden lassen Schulen bauen. Gemeinden son los municipios, el ayuntamiento y tal. Lassen, es decir, permiten, dejan, Schulen bauen, dejan que se construyan escuelas. Con los verbos gehen y fahren, que como pone aquí y como indica aquí, son verbos de movimiento. Geht mit seinem Freund schwimmen. Él va con su amigo a nadar. ¿Ok? Es importante, porque claro, nosotros en castellano, como veis, lo estamos traduciendo por un infinitivo puro, o sea, nadar. Geht mit seinem Freund schwimmen. Sin embargo, en alemán no le pone ese que sería el infinitivo por definición, zu schwimmen. ¿Ok? En inglés tampoco se usa el infinitivo, o sea, la partícula to, propia del infinitivo, con los verbos modales. Gente que no sabe, que está aprendiendo inglés todavía y tal, pues suelen decir, tú must, no, you must to go. Es un error espantoso, no sé si echar a correr, ¿no? You must go, se dice, ¿no? Sie fährt einkaufen, ella va a comprar, pero bueno, va en coche y tal, ¿no? Wie with sehen y hören, es decir, con ver y oír. Sieht das Taxi befahren. Él oye cómo el taxi se va. Perdón, él ve como el taxi se va. Hat sie kommen. Él le oye a ella.
llegar. ¿Ok? Bien. Cuando lo usamos en conjunción con otro verbo, entonces es cuando aparece con el zu, es lo que se llama infinitivo de propósito. Er hat versprochen zu kommen. Como veis aquí, aquí hay dos verbos. Uno, el verbo versprechen, que es prometer, y luego el verbo kommen. Entonces, esta forma, primera forma, es un pretérito perfecto, ya lo estáis reconociendo por el auxiliar hat. Er hat versprochen, es el participio, ha prometido venir. Politiker schlugen vor. Bien, esto es un verbo separable. Ya apareció alguno de ellos por ahí antes y ya dije que cuando lo utilizamos en una frase enunciativa y tal, se parte y la partícula, por eso se llama separable, el prefijo va al final. Politiker schlugen vor. Esto es el pasado de schlagen. Y el verbo en sí es vorschlagen, que es proponer. Por tanto, es propusieron das Lebensschlussgesetz zu enden. O sea, das Lebensschlussgesetz. Esta es una palabra compuesta, como muchísimas en alemán. Laden, pero aquí hay tres palabras, incluso. Laden son los comercios, o sea, las tiendas. Schluss es cierre. Y luego Gesetz es ley. Cuando os encontráis con una palabra con múltiples, entonces el género viene determinado por la última, en este caso Gesetz, que es ley. ¿Ok? Eso una curiosidad. Zu enden. Bien, propusieron cambiar la ley de cierre de las esto. Der Sprecher versuchte, o sea, el portavoz, el speaker, intentó den Standpunkt seiner Partei zu erläutern. Intentó explicar el punto de vista de su partido, o sea, where you stand for. Standpunkt es el punto donde tú estás de pie, o sea, digamos tu posición política o lo que sea, ¿no? En este sentido. Cuando trabajamos con verbos separables, la partícula zu va entre el prefijo de ese verbo separable y el verbo en sí. Er braucht nicht mitzukommen. Él no necesita venir con nosotros. O sea, por eso, es decir, el con nosotros, ¿por qué? Por este mit, o sea, es la preposición con. ¿Ok? Si hubiera sido venir solo, o sea, llegar hacia nosotros, sería el kommen, pero mitkommen es venir con nosotros, venir conmigo, etc. ¿No? Er braucht nicht mitzukommen, no necesita venir con nosotros. Este punto, el 89, es bastante avanzado, sería, yo diría que cuarto de la escuela de idiomas, algo así. Se usa poco, pero sí que tiene interés, así como algunas cosas habéis visto que paso porque realmente me parecen demasiado específicas como para memorizarlas. Estas sí que yo os recomendaría que os aprendierais esta frase de memoria para incluirla en vuestro bagaje de construcciones de frases. Es cuando vamos a utilizar formas de infinitivo y cuando tú esperarías por la construcción del castellano que tendría que ir en participio. ¿Ok? Entonces, en lugar de hacer, bueno, pues que no tienen sus participios, usando los verbos modales, en este caso con el müssen. Fräulein Heim hat die Werkstatt anrufen müssen. Si yo traduzco esto al castellano, yo diría, la señorita Heim ha tenido, fijaos que ahí va el pretérito perfecto, el participio al que me acabo de referir, ha tenido que llamar o ha debido llamar al taller. ¿Ok? Entonces, en lugar de ponerlo en participio, porque no lo tiene, de hecho, ahí, pues se le deja tal cual en infinitivo. Fräulein Heim hat die Werkstatt anrufen müssen. O sea, no es gemüsst o alguna cosa así que estaríais pensando, ¿vale? Lo mismo sucede con el brauchen, pero brauchen sí que tiene participio, es gebraucht. Pero por esta construcción, cuando lo estamos construyendo con un infinitivo de propósito,
este brauchen no va como gebraucht, sino se queda en su infinitivo. Hat nicht zu arbeiten brauchen. Él no ha necesitado trabajar. ¿Ok? Entonces, si os pusieran en castellano en un examen la frase, venga, a ver, ¿cómo traduces? Él no ha necesitado trabajar. Entonces cogerías y dirías, bueno, a ver, el participio de brauchen es necesitado. Venga, lo mezclo con el otro infinitivo, que es el zu arbeiten, y punto. Pues no, por tratarse del brauchen, os estaban intentando meter una trampa para que cayerais, y entonces, pues eso, suspenderos el examen. Lo mismo con lassen. Die Gemeinde, esta también es muy, o sea, pues eso ya un poquito pija, digamos, la frase. Die Gemeinde hat eine Schule bauen lassen. Las autoridades locales, el ayuntamiento, el municipio y tal, hat eine Schule, es decir, bauen lassen ha permitido, ha dejado que se construya una escuela. La construcción en inglés cuando dejáis que alguien o hacéis que alguien haga algo por vosotros, en alemán también se hace con el lassen. ¿Ok? Cuando dices me voy a cortar el pelo o me he ido a cortar el pelo, tú no dices I cut my hair. Si tú dices I cut my hair, yo me corto el pelo, nosotros en castellano entendemos que, bueno, que ha sido la peluquería, pero si tradujéramos estrictamente del inglés parecería que me lo estoy cortando yo. Entonces en inglés se dice I had my hair cut. ¿Ok? Es decir, dejé que me cortara, o sea, tuve mi pelo cortado. Esa sería la traducción transcrita literal. ¿Ok? La idea es que te lo corta en la tercera persona. Pues aquí con el lassen ha sucedido lo mismo. ¿Ok? Es la construcción ha dejado que alguien lo construya, ha permitido que lo haga. ¿Ok? No lo hace ella, sino que lo deja que lo haga un tercero. Con el verbo sehen también se utiliza de la misma manera que lo estamos viendo ahora. El sehen tiene su participio, que es gesehen. Wir haben das Auto wegfahren sehen. No se diría gesehen. No, hemos visto cómo el auto se marchaba, pero al ser del verbo sehen no es gesehen, sino sehen. Y lo mismo con hören, que es oír, no es gehört, que sería su participio, sino hören. Y bleiben es sitzen geblieben. Ajá, excepción. ¿Ok? Esta es una excepción, ha permanecido sentado. Entonces, como os había adelantado, esas son unas construcciones un poco barrocas, o sea, porque utilizan la tercera persona del verbo haber y luego en lugar de esperar el participio que esperabas te ponen la forma de infinitivo. Para evitar esas perífrasis tan complicadas, lo que se hace es simplifican y en vez de utilizar el hat, müssen o no sé cuántos, o el hat dürfen o el hat wollen, tal, lo que hace es utilizar el pasado simple del verbo en sí. Si en este caso es del verbo modal müssen, pues el musste. Fräulein Heim musste die Werkstatt anrufen. Esa sería la forma más común y normal, en lugar de la complicada que acabamos de ver. Fräulein Heim hat die Werkstatt anrufen müssen. ¿Ok? Eso también podría ser una pregunta de examen, que te lo pongan así y te digan, venga, ¿cómo lo simplificas esto, no? Y entonces pues dices, me voy al pasado. O al revés, te pueden poner así y te dicen, venga, házmela un poquito más compleja. ¿Cómo la construirías si tuvieras que utilizar la forma del perfecto y tal y cual? ¿Ok? Brauchte nicht zu arbeiten. Él no necesitó trabajar. En lugar de poner, hat nicht zu arbeiten brauchen. ¿Ok? Como os digo, eso será un poquito avanzado ya, esta construcción que tengo enmarcada también es súper importante que la memoricéis. Las tengo marcadas en amarillo, zu, eso es estrictamente el infinitivo de propósito, in order to, para hacer algo específico. Ohne zu es lo contrario, es sin haber hecho algo. Y anstatt zu es en lugar de, ¿ok?
Er fuhr in die Ferien, es decir, se fue de vacaciones. Fuhr es el pasado de fahren, ¿ok? Es un verbo irregular. Es decir, fahren, ¿os acordáis que era viajar, ir en coche, etc.? In die Ferien, de vacaciones, sich zu erholen, es puramente un infinitivo de propósito. Es decir, para, podéis traducir este para, y fijaos en este zu erholen. Bien, aquí este sich es el reflexivo, para recuperarse, ¿ok? Por ese recuperarse, ese se es el sich, lo veremos. Sie fuhren in die Stadt, einkaufen zu gehen. Otro infinitivo de propósito. Fueron, o sea, a la ciudad para ir de compras. O sea, para comprar. Einkaufen zu gehen. Zu. Er verließ das Restaurant. Verließ es el pasado de verlassen, es otro verbo irregular. Él abandonó el restaurante, es decir, se fue. Ohne zu bezahlen, sin pagar. Ohne zu bezahlen. Esta es, bueno, o sea, os podéis imaginar, esta también la tenéis que aprender de memoria porque es una frase muy utilizada. El ohne zu, seguido del infinitivo a secas. Ohne ein Wort zu sagen, ging sie nach Hause. Sin decir una palabra, ohne, sin una palabra, decir, ging, pasado de gehen, es otro verbo irregular, sie nach Hause. Ohne ein Wort zu sagen, ging sie nach Hause. Er ist in die Stadt gefahren, anstatt zu arbeiten. Él se ha ido a la ciudad en lugar de trabajar. Anstatt, en lugar de. ¿Ok? Anstatt zu, en lugar de. Muy bien.